Esto es buena para invertir. Esta es la pregunta que seguramente te estás haciendo y la vamos a responder en este video porque vamos a estar analizando eToro o eToro, como que más decirle, y vamos a estar mirando un poquito en la plataforma de eToro por qué podemos decir si es buena o es mala para que vos tomes tus propias decisiones y sepas si querés operar con este broker, si vas a invertir en eToro o no. Lo que estás viendo acá es nada más ni nada menos que la plataforma de eToro. Fíjate que estamos en la parte de la cuenta virtual. Acá ya podemos empezar a hablar un poquitito de si eToro es bueno o eToro es malo. Este rasgo, esta característica que tiene la plataforma de eToro es muy, pero muy interesante. A lo largo de este video, como hacemos tantos otros en el canal, si te interesa a propósito eToro, te recomiendo que mires la playlist que tenemos sobre eToro en particular o la playlist de los mejores brokers para invertir, que seguramente te van a ser de interés también para poder comparar, ¿no? Como es eToro y como son otras plataformas. Esto que te estoy mostrando acá es la cuenta virtual. Decíamos, la utilizamos porque por razones de practicidad es mejor para los videos usarlo así. Por supuesto tengo también la cuenta real y la idea es que son exactamente iguales con la salvedad y la diferencia que la cuenta virtual o la cuenta demo de eToro te permite a vos dar tus primeros pasos sin arriesgar capital. Esto es importantísimo y podemos decir que si tenemos que sopesarlo, lo pondríamos en la parte de los pros de usar la plataforma de trading de eToro. ¿Por qué es bueno? Porque podés hacer todo lo que harías en la realidad en la misma plataforma exactamente, pero sin invertir un centavo. No vas a gastar un dólar, no vas a gastar un peso mexicano, un peso argentino, un peso colombiano o la moneda del país de donde estés mirando, y vas a poder experimentar de primera mano todas las funcionalidades de la plataforma. Hablando acerca de esto, vamos a mirar acá la watchlist. Esta es otra de las características que tenés en eToro. Estamos entonces aquí en la watchlist, que es una lista de seguimiento donde puedes agregar tus activos, aquellos que te interesan, para tenerlos bajo observación y entonces ver cómo se están comportando y decidir entonces si vas a invertir en ellos o no antes de entrar con capital. Pongamos un ejemplo, copiamos el nombre de algún banco como Bank of America, comenzás a cliquear, te va a proponer varios bancos y entre ellos encontramos el Bank of America. Si le damos un clic aquí al icono del signo positivo, nos dice que acaba de agregar el activo a la watchlist, ¿sí? Lo podemos ver, está aquí y encontramos Bank of America y entonces lo vamos a tener en nuestra lista de observación. Es bueno entonces poder hacer una watchlist con activos sobre los cuales tenemos interés sin empezar a invertir en ellos directamente. Esta es una de las características que tiene eToro. Otras plataformas de trading también comparten estas funcionalidades. Vamos a ver un poquitito aquí sobre el menú de la parte izquierda. Tenés el portafolio, por supuesto. Esta es tu cartera de inversión. Te va a mostrar en esta parte todos aquellos activos en los que estás actualmente invirtiendo. Fíjate cómo, por ejemplo, en el caso de Indegem, que es un conglomerado de acciones de empresas que están en el campo de los videojuegos y el entretenimiento, acá el profit que llevo por lo menos en esta cuenta virtual es de un 42,50%, ¿sí? En el portafolio vas a ver en color verde listado en la columna que dice P/L, que significa profit barra loss, o pérdidas y ganancias. Lo que está en color verde son todos los rendimientos positivos. En este caso no tengo pérdidas, es un portafolio 100%, el ganador no tiene pérdidas al momento, ¿no? Es interesante que, como se puede apreciar acá, podés invertir en distintos tipos de activos, ¿sí? Algunos son portafolios, ahora te los voy a mostrar
particular. Otros son traders con la estrategia o la característica que tiene el todo de trading, y otros son acciones como es el caso de Tesla o el caso de Amazon. Sobre el menú de la parte izquierda, tercera funcionalidad que tenés un newsfeed donde los usuarios aportan sus comentarios y donde uno puede ir interactuando con otros inversores de todo el mundo. En la parte del menú de la izquierda tenés Trade Markets, vamos a hacerle un clic también para mostrártelo. ¿Es bueno invertir en todo esto? ¿Es bueno o es malo? Mira, si tenés que juzgarlo a raíz de la cantidad de activos en los que podés invertir, eToro presenta una diversidad más que aceptable, podríamos decir. Vamos de izquierda a derecha con stocks, que son las acciones. Vamos a clicar en este menú. Te va a listar bajo categorías. Por ejemplo, tenés acciones de tecnología, bienes de consumo, servicios, financieras, cuidado de la salud, materiales básicos y así por el estilo. En cada una de las categorías vamos a darle un clic a Healthcare, que es el cuidado de la salud. Vamos a mostrar todas para el link de Google. Las tenés ordenadas alfabéticamente. Aquí podés ver según sus tickers, si querés, la identificación que llevan la acción, a la acción y cómo se ha comportado en el último día. Por supuesto, nuevamente, verde es alcista y rojo es naturalmente bajo, ¿no? Así que podés explorar acá las distintas categorías si te interesa hacerlo de esa forma por sector. Vamos de vuelta a Trade Markets, le vamos a dar un clic y además de las acciones tenés los ETF o ETFs. Si no invertiste nunca en ETFs, estos son una suerte de fondos donde podés invertir también por sector, haciendo una combinación de diferentes activos o acciones que están en un sector en particular, ¿sí? Pongamos que vos no querés depositar tu dinero en una única acción. Bueno, los ETFs son una manera de invertir en varias acciones en un sector en particular a la misma vez, ¿sí? Tenés aquí 249 tipos de ETFs o ETFs diferentes en los que podés invertir en eToro. Así que de vuelta, por el lado de la diversidad, tenés por un lado acciones, por el otro lado ETFs. Y también tenés, vamos a aclarar un poquito acá, criptomonedas, ¿sí? Respecto de las criptomonedas en eToro, podemos decir que los principales jugadores están presentes. Esto es bueno. Respecto de el inmenso universo que representan los activos hoy o las criptodivisas, naturalmente hay muchas otras plataformas que son específicas sobre esto. De hecho, en el canal tenés en la playlist de criptomonedas varios de ellos, donde vas a encontrar un universo mucho, pero mucho más amplio que vas a poder encontrar aquí en eToro, pero a los fines de poder armar un portafolio que incluya criptos, está bueno eToro, y está bueno que puedas invertir en criptomonedas desde una plataforma de trading como es eToro y combinarlas estratégicamente con otros activos, ¿sí? Vamos de vuelta a Trade Markets, nos vamos a los índices en esta oportunidad. Tenés aquí montones de índices, entre ellos tenés S&P 500 o hasta incluso el Nasdaq, en los que podés invertir también. Es un recurso valioso, como te decía, el poder contar con tanta variedad de activos. Y nos vamos a ir un poquitito a commodities. Pongamos que vos querés invertir en lo que es plata, petróleo, azúcar, algodón. Bueno, podés hacerlo también desde la plataforma eToro. Tenemos 31 tipos de commodities en lo que es relativamente sencillo invertir de vuelta, sin apostar. Tal vez una forma de decir, ¿no? Sin depositar tu dinero en una compañía en particular, ¿sí? Simplemente cuando querés invertir en el genérico, como podría ser el oro,
o la placa, por ejemplo, sin invertir en una acción como a lo mejor sería Barrick. Finalmente tenés pares de monedas aquí en Currencies, vamos a echarle un vistazo también. 49 tipos de pares de monedas, entre ellos la libra esterlina con el dólar, por ejemplo, o el dólar versus el dólar canadiense, ¿no? Dólar norteamericano contra el dólar canadiense. Así que es lo que tiene que ver con la diversidad, con la riqueza que te aporta al poder depositar tu dinero en distintos tipos de activos. Ponemos ahí de vuelta en la balanza del pro, Sol y Toro, un pulgar arriba, porque en ese sentido está muy, pero muy bueno. Someramente porque tenemos videos en mi canal donde hablamos más en detalle de esta opción en particular. Demuestro que eToro tiene una característica distintiva que quizás hayas visto muchísimos de los comerciales, el de Simón Juan, el de Alec Baldwin o el otro tipo de comercial que se esté a lo mejor pasando en el país desde el cual nos estás mirando. La capacidad de, sin saber, dejarle las riendas de tus inversiones a los que saben y simplemente tenés que elegir ahí un inversor y copias el portafolio con un mínimo de $500 en adelante. Cuando él compra, vos compras o ella, y cuando él vende, vos vendés, replicando en la proporción con la que entraste el portafolio de ese inversor profesional. Y finalmente vamos a estar hablando de los copy portfolios. Los copy portfolios vos los viste en el portafolio que yo te mostré con rendimientos muy pero muy positivos y realmente son una característica espectacular de Toro. Vamos a ver si podemos ojear algunos de ellos para poder mostrártelos más en detalle. Mira, te muestro el de Shopping Cart. Shopping Cart con un rendimiento espectacular de 232%. Vamos a mirar el portfolio, qué es lo que incluye. Y tenés aquí todo esto, todas las acciones que estás viendo acá. Etsy, entre otras, eBay, por ejemplo, Alibaba, Amazon, Mercado Libre. Bueno, en la proporción que ves acá en el chat, vas a estar comprando un portafolio armado con una temática en particular. Y si te fijas en los stats o en las estadísticas de este portafolio, fíjate lo que rindió en el año 2020. 138%. 138%. En 2019 el rendimiento positivo del 29%. Es complicado 2021 con coronavirus y todo. Ya lleva casi un 8% por delante, ¿sí? Vamos a darle un clic en Invest. Vamos a poner aquí un valor representativo para que puedas observar el mínimo. Si vas con $500, a diferencia de lo que sucede, como te comentaba antes, con respecto a copiar a un inversor en particular, es decir, la característica de copy trading de Toro, no vas a poder invertir en copy portfolios. Necesitas $1.000 para poder comenzar a invertir. Bueno, en este momento no se pudo abrir la posición. Ahí está, ahora sí se abrió la posición. Y si nos vamos al portafolio, volvemos aquí a la parte de portfolio. Aquí abajo ves cómo agregamos a partir de los $1.000 nuestra inversión en copy portfolio. Como podés ver en el caso de estos copy portfolios que tengo aquí, Endgame me rindió hasta ahora 42,5%. El Disruptive me dio casi un 30% y el Antia un 25%. Todos con rendimientos positivos, así que esta es otra característica donde le metemos un pulgar arriba ahí a eToro para saber si eToro es bueno o es no. Mira, hasta aquí hemos hablado de muchos de los aspectos que podés evaluar para sacar tu propia conclusión de si es bueno o si es malo. Te voy a dejar también con la reacción de Alec Baldwin acerca de este particular, ahora a continuación. I don't think you understand. Bueno, esta es la opinión de Alec Baldwin, ¿sí? Sobre aspectos negativos de Toro, algo en lo que se podría trabajar más es el asunto del
soporte técnico. Mira, no sé si hacemos así un lacito para abajo o ahí en el medio. A veces el comunicarte con el soporte técnico es muy, pero muy lento y no siempre responden con precisión, lo cual hace que sea un poco desesperante cuando abrís un ticket de soporte y a los 10 días te contestan con una respuesta incompleta que te hace tener que volver sobre el mismo asunto y a veces realmente se hace difícil el tema del soporte. Esto hecho con respecto a las demás características que hemos mostrado en este video de eToro, seguramente vos tendrás tu propia opinión, además de la de Alex Barr. No te vayas a mi canal porque te dejo a continuación con otro video que tiene que ver con eToro, y recordá, si no te suscribiste, que es totalmente gratis, puedes hacerlo. Activar campana de notificaciones. YouTube te avisa de cualquier video nuevo que vayamos siguiendo, y si te querés unir al canal y apoyarlo desde $0.5, que es lo mismo que decir nada en adelante, hazlo.